Y Diosdado Cabello figura ahora como principal objetivo de Estados Unidos. Esto de acuerdo a lo que ha actualizado el Departamento de Estado de ese país, que ha ratificado y actualizado su cartel de búsqueda de acuerdo a las recompensas también que ofrecen. Y ven ustedes en imágenes el rostro de Diosdado Cabello como figura principal, por quien se sigue ofreciendo 25 millones de dólares entre los objetivos principales que tiene Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Hablando de Diosdado Cabello y del chavismo, que continúan en estos momentos al mando de Venezuela. El chavismo que está a la cabeza con Delcy Rodríguez y que tiene a un Diosdado Cabello que para muchos se convertiría en la piedra en el zapato para todo lo que Delcy Rodríguez viene negociando o acordando con Estados Unidos. Pero además, hablando de Delcy Rodríguez, hay que comentarles con ustedes y presentarles lo que ha dicho el presidente norteamericano Donald Trump. Él ha manifestado de que la misma Delcy Rodríguez es quien le ofreció los 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Washington. Vamos a escuchar lo que cuenta Donald Trump. Venezuela está funcionando realmente muy bien. Estamos colaborando muy bien con la dirigencia y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Cómo estás planeando reunirte con Delcy DeGrau? En algún momento me reuniré. Sí, ella ha sido muy buena. Mira, ella nos preguntó, ¿podemos tomar 50 millones de barriles de petróleo? Y yo dije, sí, podemos. Son 4.000 millones, 4.2 mil millones de dólares. Y ahora mismo va de camino a Estados Unidos. Bueno, dice Donald Trump que los 50 millones de barriles ya van de camino a Estados Unidos. Lo cierto también que lo que nos contaban aquí en Radar 24 muchos expertos es que Venezuela no tendría en estos momentos la cantidad mencionada para que puedan enviarlo a Estados Unidos. Y han salido informes, atención, de cómo ha crecido la fortuna de Delcy Rodríguez y además de la persona que señalan como su pareja sentimental. Hablando de un empresario libanés de 40 años, Youssef Abou Nassif, que lo señala en el informe de ABC, alerta precisamente de los negocios millonarios que ha tenido durante la dictadura chavista Delcy Rodríguez y también sus allegados, indicando además que este hombre, este empresario libanés, junto a sus hermanos lograron consolidar, atención, al menos 500 millones de dólares en contratos estatales. Precisamente se daban estos contratos, se beneficiaban ellos de estos contratos cuando el país, cuando Venezuela se encontraba en plena crisis, cuando gran cantidad de ciudadanos no tenían para comprar comida para ellos. Es que, de acuerdo al informe que se da, este empresario libanés es el que se beneficiaba con contratos millonarios y lo señalan de ser la pareja sentimental de Delcy Rodríguez, que sabemos que ahora está a cargo en esta gestión interina que está haciendo en Venezuela. Y hay que mencionarlo además que Donald Trump ha dicho también que va a recibir en los próximos días a Delcy Rodríguez. Es lo que ha manifestado en las preguntas que le hacían al presidente norteamericano. Una información además que ya le habíamos contado también aquí en Radar 24. Él ha señalado, Donald Trump, entonces, de que recibirá en Washington también el martes a María Corina Machado. También se lo habíamos contado aquí, ya han confirmado la fecha, indica Donald Trump que sería entre el martes o miércoles y que además, como sabemos, es el primer encuentro que se da entre ambos. María Corina Machado ha manifestado el gesto de querer entregarle también el Premio Nobel de la Paz. Vamos a escuchar cómo se refiere al respecto Donald Trump. When will you meet with Maria Corina Machado this week? I hear Tuesday or Wednesday. I look forward to that. La espero con ansias, es lo que ha manifestado el presidente Donald Trump cuando le consultan sobre esta reunión que va a tener la primera vez de manera presencial con María Corina Machado. Pero a quien sí ya ha visitado la principal líder venezolana, el rostro de la oposición en Venezuela contra el régimen, es al Papa León XIV. Se ha dado ya este encuentro con el Papa, ha salido también lo que ya han conversado. Ahí María Corina ha manifestado que le ha pedido muchísimo que ore por los presos políticos, y es que pese a que al régimen ha anunciado que están liberando presos políticos, hay muchas familias que están
están anunciando que esto no se está concretando de esa manera. María Corina también lo que le ha pedido es que ore por Venezuela y porque la transición se dé en la forma correcta, es lo que María Corina Machado le ha manifestado en esta conversación, este encuentro que se ha dado en la Santa Sede y que viene generando, por supuesto, muchísimas reacciones, ¿no?, de manera positiva al Papa haberse sentado a conversar con María Corina Machado, que representa además para muchísimos venezolanos, más aún todos aquellos que se encuentran en el exilio, esa esperanza de que pueda retomar y retornar la democracia en Venezuela. Tenemos información también, les damos la bienvenida a toda la comunidad de Radar 24, los saluda Cintia Garreta y vamos ahora con la información que se viene generando desde el propio territorio venezolano, porque ha hablado Nicolás Maduro hijo, él ha señalado que los abogados de su padre le han dicho que estén fuertes, que estén tranquilos. Vamos a escuchar. Vamos a conservar la vida, vamos a conservar el poder, vamos a conservar la revolución y nos toca avanzar en nuestro camino para mantener la democracia viva venezolana, para mantener el camino de Chávez. Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes, dijo que no estén tristes, que nosotros estamos bien. Somos unos luchadores. Dijo Nicolás, yo soy un luchador. Que está fuerte, refiriéndose además a la consulta que le hacían de cómo se encuentra su padre al interior de la prisión, el centro de reclusión en Brooklyn, donde permanece él detenido. Vamos ahora a ver un mensaje que ha dejado el presidente estadounidense Donald Trump y que se lo envía directamente a Cuba, porque está dejándole el mensaje de lograr acuerdos debido a que ya no van a tener efectivamente el petróleo como antes lo tenían. Vamos a ver a continuación lo que ha informado el presidente Donald Trump en sus redes sociales respecto a Cuba y el petróleo que siempre recibía de Venezuela. Está anunciando además que van a tener petróleo cero y vamos a proceder a comunicar el mensaje. Señala Donald Trump, durante muchos años Cuba dependió de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los últimos 2 dictadores venezolanos, pero eso se acabó, es lo que exclama Donald Trump. La mayoría de esos cubanos murieron en el ataque de Estados Unidos la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron como rehén durante tantos años. Ahora Venezuela cuenta con el apoyo de los Estados Unidos de América, la potencia militar más poderosa del mundo con mucha diferencia, para protegerla y así lo haremos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y ahí firma Donald Trump, gracias por su atención, ¿no?, el presidente norteamericano. El presidente de Cuba, Miguel Ángel Díaz-Canel, también se ha manifestado respecto al petróleo. Muchos analistas, atención, lo que han dicho es que con esta acción Cuba terminaría ahogada sin recibir el petróleo de Venezuela. Lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel es que su país no mantiene conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, mientras, como vemos, Donald Trump lo que está haciendo es darle esta advertencia y prácticamente ultimátum, ¿no?, de que cambien de posición, porque si no se quedan, ya han dado la orden, con petróleo cero. Vamos a analizar el panorama que se está generando. Estamos como siempre con los expertos y ya nos acompaña Vladimir Gessen, es analista político, exdiputado venezolano. Señor Gessen, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, lo que representa el mensaje que coloca Donald Trump en sus redes sociales, donde dice petróleo cero para Cuba y donde prácticamente también los está instando a negociar, ¿no? Les recomiendo firmemente que lleguen a un acuerdo. Lo escuchamos. Sí, correcto. El presidente Trump tiene una estrategia clara frente a Rusia y frente a China, que el imperio de las Américas va a ser un imperio bajo control de los Estados Unidos. Lo logro no es otra cosa, tener su estrategia. Y dentro de esta estrategia no caben disidentes como la de Cuba, Nicaragua y como ocurría con Venezuela. Correcto. Al no tener petróleo, Cuba fue sostenida durante 6 años desde que Hugo Chávez llegó al poder. Y si no hubiera sido por eso, Cuba fuera hoy probablemente un país libre, pero estoy seguro que no estaría el régimen que hoy está.
al no tener petróleo, la pregunta es cómo va a subsistir Cuba, que siempre fue una república mantenida en los últimos cuartos de siglo por Venezuela. Y similar circunstancia va a pasar con Nicaragua, que también se queda sin el apoyo del ALBA y sin el apoyo de Venezuela. ¿Y a qué acuerdos tendría o a qué tendría que acceder Cuba para que pueda seguir recibiendo petróleo? Porque es el mensaje además que le envía Donald Trump, ¿no? Que cambien de posición. Bueno, fíjese, es que es muy claro, es decir, el mundo entero que se ha dado cuenta que pueden hablar ahora de Delcio, de Diosdado, de Tibetania en Venezuela, pero desde hace días está totalmente en silencio cualquier queja o cualquier circunstancia que tenga que ver con Nicolás Maduro, porque el mundo entero entiende, como entendió cuando, en el caso panameño, que era preferible no tener a un dictador en el gobierno que tenerlo allí. Bueno, al no estar Nicolás Maduro, yo no veo a la Comunidad Europea, ni las Naciones Unidas, ni ningún organismo multilateral que esté reclamando que no esté Nicolás Maduro. Y ocurre con Cuba, es decir, ¿hasta cuándo Díaz-Canel y los cubanos no se van a dar cuenta, me refiero al gobierno cubano, de que ya no pueden seguir siendo gobierno? Es una cosa que tienen que entender, que comprender. Lo comprendió la Unión Soviética, lo comprendió Zhou Enlai y Hu Chi-minh en su época en China. Tienen que cambiar el sistema que ellos han tenido. Bueno, tienen que hacerlo. Es tan sencillo como es. Al no tener recursos, ¿cuál es el camino de Cuba? Un camino de empobrecimiento más brutal del que ya tienen. Y yo creo con Nicaragua. Creo que ya llegó la hora en que estas personas que fracasaron en sus revoluciones, como fracasó la revolución venezolana, como fracasó la revolución rusa, como fracasó la revolución maoísta, tienen que cambiar, tienen que adaptarse al mundo contemporáneo, tienen que producir bienes y servicios, tienen que aumentar la torta de producción de esos países para que el pueblo pueda tener un reparto más grande del pedazo de torta que le toca a cada quien. Pero son países que no producen nada, que no tienen una economía sana, que viven de circunstancias sospechosas, porque también hay que recordar que hay grupos, mafias criminales que mueven muchísimo dinero, tanto o más que algunos países, como el narcotráfico, como el contrabando de oro, el contrabando de distintos materiales, entre ellos tierras raras, que hoy en día le da un poder inusitado a pandillas y a grupos delincuenciales que empiezan a penetrar los gobiernos, penetrar sus sistemas judiciales, penetrar sus sistemas militares y policiales, y poco a poco van tomando poder de cada uno de estos países. Pero llegó la hora en que ya no va a ser así. Entonces, bueno, yo le recomendaría a Díaz-Canel, váyase al Luquillo y abran la puerta. Claro, es el camino entonces que está ejecutando Estados Unidos para lograr también su caída. Exacto, y eso está en Venezuela. Recuerdo José Marco Rubio dijo estabilidad como primera fase, y luego recuperación y luego transición. En Venezuela está ocurriendo una transición. Un sector de la revolución de Chávez estuvo de acuerdo, está trabajando con Venezuela, como es el caso de los hermanos Rodríguez, y hay sectores que no están de acuerdo con esto. Me imagino que en el sector militar Vladimir Parino guarda un prudente silencio, y Diosdado Cabello ha manifestado cierta aquiescencia hacia los Estados Unidos, pero me imagino que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y eso genera que el gobierno diga, vamos a soltar cientos de presos y nada más se hayan soltado 20 porque alguien se resiste a hacerlo. Entonces hay una circunstancia en Venezuela que estamos viviendo que tiene que tener un desenlace. O aceptan completamente el acuerdo con Estados Unidos después de la confrontación, o va a seguir la confrontación. Yo de verdad pienso que Diosdado Cabello y Vladimir Parino son personas que ya han estado en el poder 27 años. Yo creo que ellos deberían de ya tener un respiro y dar paso a quienes quieren hacer un cambio, y ver hasta dónde se puede avanzar en una transición y de elecciones. Y bueno, si Vladimir Parino y Diosdado Cabello quieren participar en esas elecciones como candidatos, pueden hacerlo, y así se renovarían, y son electos, bueno, pues lo visto eso. Pero también más puede ser candidato María Corina Machado. Entonces, las partes radicales pueden disputarse en una elección, pero para haber una elección tiene que haber un acuerdo entre las dos naciones, como el que se está ejecutando, entre representados una parte del gobierno por ver si
Rodríguez como presidente y bueno, de Donald Trump, que aparentemente han llegado ellos dos personalmente a acuerdos importantes que pudiera permitir que esa transición se diera, que esa elección se diera en un plazo prudente. No creo que se le va a ser a 2 años, creo que debe ser antes de eso, pero sí comenzar un proceso de cambio, un proceso. ¿Y en cuánto tiempo deberían ser las elecciones? ¿Perdón? Sí, ¿en cuánto tiempo deberían ser las elecciones? Porque mucho se habla de 6 meses, 3 meses. ¿Cuándo se deberían convocar? Yo creo que deben convocarse cuando se resuelvan las cosas que están pasando hoy en día. Es decir, no puede haber unas elecciones donde un presidente de la República diga, vamos a hacer elecciones, y uno de sus ministros o 2 de sus ministros digan, aquí no va a haber elecciones. En ese caso de los presos, es decir, yo suelto los presos, pero quienes tienen que soltarlo no lo sueltan. Le recordemos que la presidenta es la presidenta, pero el jefe de todos los organismos policiales y de inteligencia en el país es el ministro de Relaciones Interiores. Y en el caso de las Fuerzas Armadas es Vladimir Padrino. Entonces, hoy claramente se está viendo que ellos se oponen a que se suelten a los presos por la razón que sean. Porque si no, no se entiende cómo no están sueltos ya. Claro, entonces esto es lo que evidencia también la disputa que hablábamos y comentábamos aquí en Radar 24 al interior del chavismo. Diosdado Cabello aparece ratificado entre los rostros más buscados por el Departamento de Estado de Estados Unidos con estos 25 millones de dólares que ofrecen por su captura, pero sin embargo lo tenemos aún como miembro activo en Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, fíjese, Nicolás Maduro tenía la recompensa más alta De 50. y está siendo enjuiciado. A él se le ofreció que se fuera que se fuera del país asilado. Entiendo que hubo gestos del Papa actual del Vaticano, hubo gestos de Turquía, hubo gestos de incluso Rusia o China, de ofrecerle dónde él podría irse. Bueno, él tomó la decisión de no ir, tomó la decisión de hacer así, él hubiera estado ahorita asilado, imagínate que si hubiera asilado, hubiera entrado del sur. Bueno, entonces él hubiera estado en Rusia asilado, sin los cargos en Estados Unidos, porque hubieran sido indultados o quitados por el presidente Trump, que fue la oferta que se le hizo. Bueno, ese es un camino que tienen Vladimir Padrino y Diosdado. Ellos tienen esa capacidad, pero el de decir, bueno, vamos a hacer esto, pero necesitamos imponer condiciones. Y en estas negociaciones, donde siempre surge una justicia transicional, recordemos que Pinochet no fue juzgado en Chile, recordemos que el dictador de España no fue juzgado en España cuando salió, recordemos cómo hizo la FARC para buscar un acuerdo de paz en Colombia y se logró una justicia transicional que muchas veces los pueblos tienen que tragar duro, pero aceptar eso a cambio de que pueda surgir una nación como Chile, y hoy es una de las democracias más importantes del intercontinente, amén de que se desarrolló económicamente. Entonces, bueno, ese es un camino que ellos pueden tomar, o pueden tomar otro camino, pueden tomar el camino de Nicolás Maduro. De quedarse y aferrarse hasta el final, hasta terminar siendo capturados, ¿no? Una última consulta respecto al encuentro que se va a realizar, ya sea entre martes o miércoles, que son las fechas que ha dado Donald Trump, entre el presidente norteamericano y María Corina Machado, ¿no? Lo que representa también para toda la comunidad venezolana. Para que nos comente eso, ¿no? ¿Qué significa para todos ustedes este encuentro que se vaya a dar con el presidente norteamericano? Hablando además de que se esperaba mucho que con la captura de Nicolás Maduro ellos puedan asumir de inmediato. ¿Es mi comentario? Sí. Sí, bueno, yo creo que es muy importante el encuentro con María Corina, también es muy importante el encuentro ya preanunciado con Delcy Rodríguez. Sí. El día de ayer también lo manifestó Trump. Bueno, eso es muy importante porque en el más reciente análisis que escribí puse la foto de las dos frente a frente, porque es que Venezuela, incluso los Estados Unidos, están en manos de 2 mujeres. Allí nunca hubo una presidenta, pero ahora está Delcy y aspira a hacerlo María Corina. Bueno, entre ellas dos, así como Delcy ha hablado con
presidente Trump, creo que va a ser más fácil que hable con María Corina y María Corina con ella y las dos se pongan de acuerdo en esta transición, porque en manos de ellas dos está. De manera que yo felicito al presidente Trump por recibir a María Corina Machado y dejar el jueguito del premio Nobel para hablar en serio con la persona que comanda la oposición en Venezuela y que va a jugar un papel y un rol muy importante después del gobierno de Delfino. Eso estoy seguro y creo que es el primer paso que hacen los Estados Unidos. Y considera, ya solo para cerrar, que sí se pueda generar, teniendo además a Delcy Rodríguez ahí para reunirse con Donald Trump, el encuentro también entre Delcy y María Corina Machado? Bueno, eso sería el inicio de un proceso que va a fortalecer también a Delcy, por cierto, porque Delcy en este momento debe sentirse, como una presidencia que no logra ejecutar lo que ordena, y eso la va a fortalecer a nivel internacional y a nivel nacional. Y ese encuentro de estas dos mujeres va a llevar una gran tranquilidad a todos los venezolanos. Todos los venezolanos hoy están angustiados, no saben qué hacer. Y lo más importante, no saben qué está pasando ni qué va a pasar. Esa coincidencia de estas dos personas podría convertir el país para que sea conducido por dos mujeres, una en el gobierno, otra en la oposición, volver a lo que era antes una democracia o lo que será después una democracia, y que entre ellas dos conduzcan un proceso ejemplar y que pueda recuperarse Venezuela de esta catástrofe que está teniendo durante el tiempo. Muchísimas gracias, señor Gessen, por estar con nosotros. Hablábamos con Vladimir Gessen, analista político, ex diputado venezolano. Bien, continuamos con más información en Radar 24 y como ya se había anunciado, el chavismo, Delcy Rodríguez, indicó que se ordenaba la liberación de 116 presos políticos, que era además uno de los pedidos también de la oposición y lo que ha manifestado que también está solicitando el gobierno de Donald Trump. Pero sin embargo, ¿qué pasa en la realidad? Los foros especializados en estos temas de ver cuántos presos políticos se han liberado, lo que están reportando es que en un inicio, el primer día que se dio el anuncio, de los 116 solo se liberaron a 17. Y luego lo que han señalado también es que esta cifra se va actualizando y ha llegado solo hasta 50 presos políticos excarcelados, que es la palabra que ellos están utilizando, porque señalan que tras soltarlos no les permiten ni siquiera brindar declaraciones. Vamos a escuchar a los familiares de los presos políticos. Porque tener a los familiares sin respuesta durante más de 4 días esperando por estas excarcelaciones que ofrecieron es una violencia de Estado. El Estado está revictimizando a los familiares y a los presos políticos al no garantizar esta promesa que hicieron sus voceros. Como familiares vamos a seguir insistiendo, deben liberar a todos los presos políticos. Todos los presos políticos deben ser liberados. Es por eso que llamamos incluso a la comunidad a que nos acompañe en vigilia, en oración, para exigir la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, especialmente en esta cárcel que se ha convertido en un centro de tortura emblemático para el país y para América Latina. El mundo tiene que saber que esta cárcel todavía no ha sido cerrada. Todavía los presos políticos que están en el helicoide no han sido liberados. Siguen capturados, siguen sometidos a estrés, a maltrato, a amenazas. Siguen siendo sometidos a tortura psicológica. Porque lo que hoy viven ellos sigue siendo tortura psicológica al no ser liberados. Y los familiares igualmente estamos recibiendo este maltrato institucional al no tener respuesta y ser liberados los presos políticos. Por eso llamamos a la solidaridad de la comunidad, a la solidaridad del mundo y del país, a que nos acompañen en los centros de reclusión a seguir exigiendo de manera pacífica, constitucional y simbólica la libertad de todos los presos políticos. Ahí está la manifestación, la protesta que están realizando, porque evidentemente lo que se le pide es que se liberen a todos. Cuando se dio el anuncio, que lo hizo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, todos
de inmediato avivaron la esperanza de ver a sus familiares saliendo en libertad, pero sin embargo no ha sucedido. Estamos ya con Orlando Moreno, coordinador de Derechos Humanos de Vente Venezuela. Orlando, bienvenido, gracias por estar con nosotros y quisiera que primero nos comentes, por favor, cuál es la última actualización que tienen al respecto sobre la cifra de cuántos presos políticos han sido liberados y cuáles son las condiciones que se les han dado. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que estamos viendo en estas últimas horas no es un acto de justicia, al contrario, es un acto de máxima presión. Estamos viendo en vivo el desmoronamiento de un sistema criminal que ya no puede sostenerse con sus propias mentiras, ¿no? Estamos viendo que Jorge Rodríguez sale a anunciar liberaciones masivas y el sistema penitenciario solo confirma 116 personas, pero la realidad en las puertas de las cárceles es otra. El régimen está soltando a cuentagotas para ganar tiempo. Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, conjuntamente con distintas organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, hasta esta hora, hoy lunes 12 de enero, solo hemos podido confirmar alrededor de 50 rehenes políticos. Hay casos que aún están por confirmar, pero no es el número que el régimen publicó. Sí celebramos con orgullo la salida de nuestros valientes héroes, pero que nadie se equivoque. Esto no es un regalo. Es el resultado de una presión máxima que los tiene contra las cuerdas. Han liberado apenas a unas 50 personas de un universo de más de 800. Esto era un acto de paz, una estrategia de supervivencia de un sistema fracturado. Ahora bien, advertimos al mundo sobre la perversidad de la puerta giratoria que se puede activar en cualquier momento, donde escarcelan a unos pocos para aliviar la presión internacional mientras mantienen a cientos de civiles y militares como rehenes, o los secuestran por apoyar las acciones del presidente Trump con respecto a la captura de Nicolás Maduro. Y ojo con esto, a los que salen los sacan con medidas cautelares, les prohíben hablar, declarar o salir del país. Ahora, eso es importante, ¿no? Por eso no están llamándolo liberación, sino excarcelación. ¿Qué medidas les están dando de restricción, aparte de no declarar, de no salir del país? ¿Qué otra información tienes al respecto, Orlando? Y lo que también nos comentabas, ¿no? ¿Cuántos son en total? ¿Más de 800 los presos políticos que continúan al interior? Sí, la información que tenemos es que muchos de ellos van a estar sujetos a medidas restrictivas, presentaciones cada cierto tiempo, de 15 a 30 días. Ya tienen que muchos presos políticos, incluso del interior del país, tienen que viajar a Caracas porque allí es donde se presentan. Ahora bien, sí, estamos hablando de la cifra, en este caso oficial del Foro Penal, está más de 800. Estamos hablando de que muchas personas están siendo, han ido a poner la denuncia porque muchas de ellas, incluso por temor a represalias, no habían denunciado. El régimen obviamente intenta silenciarlos, incluso fuera de las rejas, pero un venezolano que no puede contar su verdad no es un hombre libre en relación con los presos políticos. Por eso nosotros exigimos libertad plena, no este blanqueamiento de cara que busca oxigenar a quienes usurpan el poder. Un punto que me duele exactamente es cómo han usado a los trabajadores humanitarios, por ejemplo, que el día de hoy lo han usado como ficha de canje. La liberación, por ejemplo, de Alberto Trentin, después de sufrir desaparición forzada, incomunicación, dejó desnudo al sistema. El chavismo infiltró y domesticó la ayuda humanitaria, expulsó a organizaciones serias y metió a sus propios empleados públicos en agencias internacionales para cobrar la renta humanitaria. Tuvieron a Trentini y mantienen al colombiano Tique como rehenes para extorsionar al sector. Y esto es inaceptable, que se le haya permitido al chavismo hacer lo que hacen los grupos terroristas como Hamas sin un escándalo internacional. Han usado el hambre y la necesidad de la gente para lavarse el rostro mientras que persiguen a quienes realmente quieren ayudar. ¿Y por qué consideras que se continúa dando esta liberación a cuentagotas? Porque anuncia por un lado los Rodríguez la liberación, pero sin embargo Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López no le ejecutan. ¿Qué está pasando ahí? Creo que el régimen lo que está buscando es tiempo. Un día para el régimen obviamente es mucho tiempo para ellos poder operar y ver de qué forma corren, en este caso, la arruga, ¿no? Porque hoy los familiares estamos viendo que todos estos días han tenido actividades alrededor de los centros de reclusión, pero no han tenido respuesta. Ven que prácticamente están soltando a presos políticos
casi que los sacan en carros oscuros, los dejan en cierto lugar lejanos a los familiares que están afuera. O sea, estamos viendo que esto obviamente no hay dónde denunciar. Y si me preguntas por la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, les digo, ellos no han dado garantías de absolutamente nada. Han sido prácticamente cómplices de la tortura y la zozobra de estas familias. Mientras ellos dilatan la misión de la ONU, por ejemplo, ya lo confirmó. Hoy persiste la represión, los colectivos armados siguen patrullando y hay nuevas detenciones. Pero yo estoy seguro que Venezuela tiene muy claro el mandato desde el 28 de julio. Hay un liderazgo que es María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, y es de acero. Ella está donde debe estar, articulando para que esta transición sea irreversible. El mensaje para las petroleras y la comunidad internacional es uno solo. No habrá seguridad jurídica en inversión de $100,000 sin democracia real. No queremos sanciones levantadas para que Delcy Rodríguez siga controlando, por ejemplo, la Cruz Roja. Queremos justicia. Hoy Delcy Rodríguez es una de las principales ejecutoras de que hayan presos políticos en Venezuela. Es prácticamente la jefa de la cárcel más grande de Latinoamérica, que es el Helicoide. Estamos hablando que este universo de criminales que hoy en día ostentan el poder en Venezuela, obviamente nos tienen aún secuestrados. Como les decía, bueno, estamos confirmando en estas horas grupos del Comando con Venezuela, que en este caso es la lista que nosotros llevamos a cabo. Nosotros hasta ahora hemos confirmado 12 presos políticos. Los últimos 2 en este mismo momento, mientras estamos hablando, ya han excarcelado a Francis Hernández en Portuguesa y a Virto Pareda en Aragua en este momento. 50 entonces en total de los 116 que se anunció. Donald Trump ha dicho que en los próximos días se va a reunir con María Corina Machado. ¿Qué expectativas son las que tienen al respecto ustedes? A ver, nosotros estamos súper conscientes que María Corina siempre va a poner por encima al pueblo de Venezuela, al venezolano. Así que Latinoamérica, les digo, no se dejen engañar por la propaganda chavista. El régimen está a su punto de mayor debilidad histórica. Los presos políticos son su recurso renovable. Para nosotros no descansaremos hasta que el último de ellos camine libre. Y eso es una de las cosas a las cuales conversaron María Corina y el Papa. El Papa León XIV. León XIV. Estamos hablando exactamente de la liberación de presos políticos y la transición pacífica y ordenada y que sea irreversible. Una de las cosas a las cuales estoy seguro que va a conversar con el presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, Orlando, por estar con nosotros, actualizarnos además las cifras de lo que se viene informando sobre la excarcelación de presos políticos que aún mantiene con muchísima preocupación a todos sus familiares. Lo escuchábamos a Orlando además comentarnos que son 800 que aún continúan en estas condiciones. Seguimos con más porque vamos a escuchar a continuación a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que tuvo la llamada telefónica con Donald Trump y que ha durado 15 minutos. Vamos a escuchar lo que refiere. Bueno, les platico un poco la conversación después de las declaraciones que había tenido el presidente Trump. Le pedí a Juan Ramón de la Fuente que buscara al secretario Rubio, ellos hablaron ayer, y también tomé la decisión de buscar al presidente Trump en una llamada. Nos dieron el viernes la llamada para hoy en la mañana, y hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera, y este se ha reducido en 50% en un año. Y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de el trabajo que hemos hecho en
seguridad en México. Los resultados que son públicos, de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respeto a nuestras soberanías. Y pues al final dijimos que vamos a seguir colaborando con eso. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. Amigos, no hay tiempo para más. Gracias como siempre por su compañía aquí en Radar 24, por los comentarios y las opiniones que siempre nos envían sobre la coyuntura internacional y cómo se viene desenvolviendo este proceso en el cual el chavismo continúa en Venezuela. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Diario Gestión. Los ha acompañado Cintia Garreta y nos vemos por supuesto mañana con más información y análisis. Chao.